Buenas noches, estimado profesor y colegas del curso de habilitación de aviónica de la TecSub. Voy a presentarles el tema del sistema de detección de fuego por switches térmicos. Los switches térmicos son elementos dispositivos electromecánicos que lo que hacen es abrir y cerrar contactores en un circuito, proporcionando un punto a tierra y enviando una señal así al sistema de detección de fuego o sobre temperatura, ¿no? Estos switches térmicos controlan el flujo de corriente del circuito del sistema de detección de fuego de acuerdo a cambios de temperatura en los sistemas sensores que serán indicadas por la luz de indicación del sistema, ¿no? Hay diferentes formas para que se detecte calor en los interruptores, como por ejemplo cambios de presión, ¿no? De gases, también por conductores, por resistencias, por aneroides, por elementos que reaccionen al calor, ¿no? Previniendo así también que ocurran situaciones de incendio, fallas en sistemas importantes o incluso hasta accidentes en el avión, ¿no? Este sistema de detección de fuego lo que hace es cerrar punto a tierra cuando haya una condición de sobretemperatura y esto hace que encienda la luz. Pero esta luz tiene dos posiciones, normal y una atenuada. Para atenuar la luz de la indicación se energiza la bobina del timing relay y esto hace que aperture el contactor. Al aperturarse el contactor hace que la corriente pase por la resistencia, llegando con menor intensidad a la lámpara. También se puede comprobar la condición del cableado del circuito del sistema por un test switch. El test switch lo que hace es energizar también a la bobina del test relay, haciendo que el contactor haga punto a tierra y cierre el circuito, también encendiendo la lámpara. En el caso de este interruptor al detectar calor hace que se expanda el pistón y tense los cables. Estos cables al tensarse unen los contactores, crean un punto a tierra y envían una señal al sistema. Ahora que ya tenemos una noción básica de lo que son switches térmicos, vamos a reforzar la idea y hablar de algunos de ellos solamente. Por ejemplo, tenemos el sistema FEMWOL. El sistema FEMWOL es un tubo de Inconel, el cual dentro de ella posee un conductor de níquel energizado y que es aislado con una resistencia de sal eutéctica. Esta sal eutéctica se derrite y reduce su resistencia al detectar calor o una sobretemperatura, haciendo que haga punta a tierra el conductor interno y mande la señal al sistema. Eh, Vuelve a la condición de la normalidad cuando se enfría, ¿no? Ya no hay fuego, y esta sal eutéctica vuelve a su posición normal, ¿no? Vuelve a solidificarse, como se podría decir. Y al solidificarse ya no hay una resistencia baja, sino una mayor. Tenemos también el sistema diferencial de presión. En este sistema posee dos interruptores, uno que está normalmente cerrado, que es en la posición normal, que no hay una indicación de sobretemperatura o fuego, y una que está normalmente abierto, que indicaría una condición de sobretemperatura o fuego, ¿no? Este sistema posee un tubo de acero inoxidable presurizado con helio. Este tubo presurizado con helio, por dentro hay un núcleo de un material químico que al ser inducido con calor emana hidrógeno. Este hidrógeno más el helio dentro de este tubo crea una mayor presión, haciendo que cierre el circuito de la alarma y envíe una señal de fuego o sobre temperatura al sistema. Tenemos también el sistema KIDE, por último. El sistema KIDE consta de un tubo de Inconel. Es parecido al sistema FEMWOL debido a que por dentro lleva también una resistencia, un material termistor, ¿sí? Que al ser inducido con calor su resistencia se disminuye. Por dentro hay dos conductores
conectados a circuitos independientes. La ventaja de este sistema KIDE es que al haber una condición de sobretemperatura, este te informa exactamente de qué sistema viene. Aquí tengo lo que es un diagrama esquemático del sistema de detección de fuego. Tenemos aquí una fuente de 28 voltios que suministra corriente y voltaje a todo el circuito. Esta corriente pasa por un timing switch que está aquí. Un timing relay, perdón. Un timing relay. Ese timing relay permite el paso de corriente por su contactor, que luego a su vez pasa por la lámpara de indicación de detección de fuego, ¿no? Una indicación de sobretemperatura. Aquí adicional le instalé una alarma de warning y esta corriente continúa hasta los interruptores térmicos. Estos interruptores térmicos, al detectar una condición de sobretemperatura, cierran punta a tierra y hace que se encienda la lámpara, pues, ¿no? Estos interruptores están instalados en los sistemas principales del avión, como por ejemplo los trenes de aterrizaje, los motores, el APU y las bodegas, pues, ¿no? Esta luz también se puede atenuar. ¿Cómo se puede atenuar? Mediante el switch del timing relay, que al cerrar induce corriente al timing relay, a su bobina, lo que hace que se aperture el contactor, se abre el contactor, se abre el circuito y la corriente solamente fluya por la resistencia, haciendo que la corriente que llega a la lámpara sea menor, ¿no? La intensidad sea menor. A este circuito se le puede hacer un test para comprobar la condición de su cableado por un test relay y un push button. El push button, al presionarlo, lo que va a hacer es inducir corriente a la bobina del test relay, lo que hará que el contactor a punta a tierra cierre el circuito y encienda la lámpara, indicando la buena condición del cableado. Ahora, yo aquí tengo el circuito del sistema de detección de fuego y aquí vamos a ver cómo es que funciona en vivo. Aquí está energizado, la fuente está sirviendo como alimentación a todo el circuito, ¿sí? Y la corriente está pasando, como indiqué, por el contactor del timing relay, pero al no haber una condición de sobretemperatura en el sistema, no enciende la lámpara, obviamente. Vamos a imaginar que hay una condición de sobretemperatura en algún interruptor, por ejemplo en este, y va a encender la lámpara y también va a haber una señal aural de warning. ¿Sí? Ahí se aprecia cómo es que se enciende y manda también la señal. Al cerrarse se va a apagar y se va a silenciar el sonido de la alarma. Como indiqué, esta lámpara se puede atenuar. ¿Cómo se puede atenuar? Con el timing relay switch. Vamos a presentar una condición de sobretemperatura y lo que va a hacer el timing relay switch es inducir corriente a la bobina del timing relay, lo que hará que aperture el contactor del circuito. Esa corriente va a pasar solamente por la resistencia y hará que la corriente que llegue o la intensidad que llegue a la lámpara sea menor. Ahora bien, acá tenemos el test. En el test tenemos un push button y un test relay. Lo que va a hacer el test push button es inducir corriente a la bobina del test relay, lo que hará que el contactor a punta a tierra cierre el circuito y se enciende la lámpara. Con esto comprobamos que el cableado del sistema de detección de fuego está operativo. Bueno, eso sería todo. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias. Buenas noches.